Es para mí un honor, mi nombre es Elías Said, es para mí un honor, como ya había dicho antes, el participar en el marco del Congreso Internacional de Innovación Educativa para el Aprendizaje, organizado por la Universidad Antonio Nariño y la UNAD en Colombia. Me gustaría haber estado allí. Próximamente, una vez concluida esta ponencia, tendré la posibilidad de intercambiar algunos pareceres con vosotros. Pero inicialmente, como estáis viendo en pantalla, la ponencia tiene por objetivo el hablar o pensar sobre los retos docentes en la promoción de la educación inclusiva e intercultural a través de las TICs. ¿Por qué planteo esta temática en el marco de digamos, de este encuentro, este congreso internacional? Atendiendo la invitación que me cursaron los organizadores, al cual estoy muy agradecido. Sobre todo lo planteo desde esa perspectiva de experiencia académica, investigativa y de gestión que he venido llevando a cabo en los últimos años, pero sobre todo mirando el presente desde el máster universitario en educación inclusiva e intercultural que hemos venido desarrollando desde la Universidad Internacional de La Rioja, donde yo me encuentro trabajando actualmente. Por tanto, la idea de este encuentro es un poco reflexionar sobre lo que se conoce como educación inclusiva e intercultural y ver cuáles son esos retos y cuáles son los nuevos roles que nosotros como docentes debemos asumir en contextos formales y no formales de enseñanza para la promoción de ambos conceptos muy importantes, cada vez más importantes a mi modo de ver en la actualidad, teniendo en cuenta lo que acontece en nuestros entornos sociales y sobre todo de cara a mejorar esos procesos y estrategias pedagógicas aplicados por nosotros tanto en contextos de aula como fuera de ella, ya sea el nivel que nos encontremos trabajando. Entonces, al respecto, en primer lugar, debo decir que partimos de la visión de la educación, como estáis viendo en pantalla. Es decir, nuestro propósito como educadores debe propender o mirar digamos, al desarrollo de esos seres humanos de forma cada vez más diversa y de forma cada vez más interconectada, producto de estos avances tecnológicos, producto de la apertura de los nuevos canales de comunicación que hoy por hoy tenemos muy presente en nuestras sociedades contemporáneas. Obviamente, el proceso o la misión o el objeto misional de la educación parte de los rasgos de esta sociedad contemporánea que ya les había hecho referencia en la actualidad, donde, digamos, estos cuatro elementos van girando en constante movimiento y no de forma tan equilibrada o tan equitativa entre ellas, sino un movimiento perpetuo de conflicto que nosotros debemos avanzar y que obviamente nos lleva a llevar a cabo nuevas formas de educación. Aspectos como los avances tecnológicos, la globalización cada vez más creciente, los nuevos marcos de desigualdad que están sucediendo, producto del desarrollo social, el desarrollo económico que se está dando al interior de nuestras sociedades, así como también los nuevos tipos y flujos migratorios, está trayendo consigo ese reto que tenemos en el medio de esta imagen que por ende debemos asomar, y que el aprendizaje a lo largo de la vida, desde la adquisición de competencias e incorporación de esa inteligencia emocional al proceso educativo, resulta muy importante. Había un estudio recientemente publicado en uno de los principales medios de comunicación en España que mencionaba que apenas a partir de un trabajo de investigación realizado por investigadores de otras universidades, habían determinado que el enseñar inteligencia emocional o aprender o avanzar en el desarrollo de competencias blandas en nuestros estudiantes supone aproximadamente una incidencia de 2 puntos dentro de las calificaciones que ellos obtienen o dentro de, digamos, las diferentes herramientas de evaluación que disponemos en nuestro contexto de enseñanza. Por tanto, nos lleva el entorno actual en un contexto de verdadera reflexión y sobre todo de poder ver cómo nosotros
desde nuestro escenario de acción socioeducativa podemos contribuir a ese desarrollo de ese ser humano que debe ser el objeto de centralidad, como es el ciudadano capaz de responder a estos retos y complejos, cada vez más retos que tenemos en nuestras sociedades contemporáneas. Unos contextos donde, como ya había mencionado antes, debemos enfrentar ante sí contextos con cultura propia y carácter diferencial, escenarios socioeducativos cada vez más complejos desde esa multiplicidad de contextos generados por ese mundo globalizado donde hoy por hoy nuestro entorno trasciende más allá de lo presencial y, digamos, hace necesaria la reflexión de los procesos educativos y el rol que cada uno de ustedes y nosotros como docentes llevamos a cabo para favorecer, digamos, este contexto de diversidad cultural y traslación de los elementos culturales de unos lugares a otros que se están dando hoy por hoy. Obviamente, todo este proceso de debate que estoy planteando se marca desde lo que estáis viendo abajo en pantalla, desde esos escenarios actuales, donde conceptos como interculturalidad, es decir, esa interacción de diferentes grupos sociales sin que se encuentren ordenados jerárquicamente, ellos exige una mayor atención. Fíjense, hoy por hoy yo creo que esta imagen es una imagen representativa de muchos de los procesos sociales que estamos viviendo en la sociedad contemporánea. Y en el caso colombiano, producto de la creciente crisis migratoria humanitaria, producto del país vecino Venezuela, y además de eso los propios procesos o movimientos migratorios internos de Colombia, que ha sido considerada el principal país con mayor flujo migratorio interno en el mundo a causa de conflictos armados y otros procesos que vosotros sois amplios conocedores, nos lleva a tomar en cuenta, digamos, la necesidad de esa promoción de la educación inclusiva e intercultural que estamos enseñando o que propendemos enseñar desde el máster que yo dirijo en la Universidad Internacional de La Rioja, así como también a tomar la interculturalidad no solo desde la diversidad social, sino desde la diversidad en sentido amplio. Diversidad en sentido amplio en donde trasciende esa visión del inmigrante, no inmigrante, a inclusive un proceso de interculturalidad producto a las diferencias y procesos intergeneracionales que inclusive se están dando al interior de nuestras sociedades desde los diferentes grupos minoritarios que están dispuestos en nuestros países, entre otros. Si veis, las relaciones entre las culturas obviamente implica o lleva ante sí uno de los principales retos, un nuevo reto que nosotros debemos ser muy conscientes del mismo y que por tanto también debemos asumir dentro de los procesos formativos que estamos a cargo como docentes, que es esa horizontalidad, esa necesidad de conceptualizar y llevar a la práctica desde la pedagogía la visión de las diferentes culturas desde un escenario donde no se domina a los demás y desde un contexto que, como estáis viendo en pantalla, rompa con ese sentido de cultura dominante, que no necesariamente tiene que ser mayoritariamente demográfica, y otras subordinadas o infravaloradas mediante diferentes procesos de discriminación que estamos hoy por hoy, digamos, hemos sido testigos cada vez más esta creciente irrupción de esos procesos de discriminación, intolerancia, actos xenófobos, entre otros, que estamos viendo hoy por hoy con preocupación, al menos en mi caso. Obviamente, el contexto escolar, desde ese punto de vista intercultural, como estáis viendo en pantalla, por tanto, necesita docentes cada vez más conscientes de la necesidad de flexibilizar las estructuras de los procesos educativos, sobre todo para adaptarse a los nuevos principios que rigen la educación y que veíamos anteriormente y veremos más adelante. Unos contextos
que, como estáis viendo en pantalla, los valores o aspectos relacionados con la no discriminación, la integración y de la inclusión son elementos centrales o primigenios, además para el fomento de ese clima de convivencia armoniosa con los diferentes actores que integran nuestras sociedades, que por tanto nosotros como docentes debemos convertirnos en agente transformador y agente, digamos, que contribuye a la asentación de esta perspectiva de análisis y de trabajo educativo. Un contexto, además, que no debe basarse únicamente en la transmisión y adquisición de conocimientos. Rompemos así, por tanto, un primer patrón que ha estado presente o pululando alrededor de nuestro sentido de la labor docente, que es, digamos, la visión quizás del maestro para regresar a ese sentido de la pedagogía, que es el acompañar al otro, de guiar a la otra persona al que estamos acompañando para su crecimiento personal a través de la dinamización, motivación de los diferentes alumnados que podamos contar o tener a disposición, bien sea educación infantil, primaria, secundaria o universitaria, promoviendo los diferentes conocimientos o intereses que tienen hacia determinados conocimientos para hacer desde, obviamente, digamos, contenidos mucho más atractivos, estrategias pedagógicas mucho más asertivas, ¿vale? Por ello, creía conveniente destacar lo expuesto por Del Val en 2003, donde la enseñanza escolar, él señalaba que la enseñanza escolar, en este contexto la enseñanza educativa, debe tratar de transmitir a nuestros estudiantes no solo el cuerpo teórico y las soluciones a los problemas, sino también, digamos, que estos partan hacia ese proceso de conocimiento desde problemas concretos para encontrar una solución concreta a estas diferentes problemáticas. Obviamente, el contexto que les planteo en el marco de esta ponencia lleva implícito la incorporación de nuevos valores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que llevamos a cabo y que deben ser mucho más explícitos y visibles en el marco de los procesos formativos que lideramos con nuestros estudiantes, como son valores relacionados con la tolerancia, el respeto a los demás, la resolución pacífica del conflicto u otros tipos de valores democráticos que están presentes dentro o deberían estar presentes dentro de estos modelos educativos que en buena medida están basados en las competencias y que hay actores claves en él, que no solamente es una responsabilidad de nuestra parte como docentes, sino también de miembros de la familia, de las instituciones, de empresas y obviamente del conjunto de la sociedad. Si entendemos que el nuevo modelo educativo, uno de los principales pilares es la educación basada en competencia, debemos tener en claro qué es la educación basada por competencia y obviamente aquí lo que importa no es solo medir el grado de habilidad, la ejecución de determinadas tareas, ¿vale? Sino ir más allá, poder desarrollar procesos de enseñanza, aprendizaje, para adquirir un conjunto de habilidades que permitan el desarrollo de nuevas tareas o retos que supongan más allá del reto o más allá de comprender lo ya aprendido, los contextos en los cuales se forma en la actualidad. Por tanto, estamos hablando de un nuevo enfoque que ha venido asentándose en el contexto formativo, educativo de nuestra sociedad contemporánea y que por ende está más orientado, más preocupado a que nosotros seamos capaces de adquirir la capacidad de transmisión de saber que les permita a nuestros estudiantes, entre paréntesis ciudadanos, poder afrontar nuevas tareas o retos desde ese saber inicial que nosotros les acompañamos para su formación. Obviamente, en los contextos de la educación basada por competencia y de los nuevos modelos educativos que les he estado mencionando antes, se enmarcan los nuevos pilares de la educación del siglo XXI
donde, como estáis viendo en la diapositiva o en la imagen que me acompaña, un conjunto de aspectos que son claves para la formación del nuevo ciudadano dentro de esta sociedad contemporánea, como son la formación competencial, el aprendizaje a lo largo de la vida, la participación, el empoderamiento y motivación del alumnado, la diversidad de los contextos culturales, nuevos contenidos educativos, nuevas misiones de nosotros como profesorado, sobre todo entendiéndolo como facilitador del aprendizaje y que da pie a esta pequeña participación mía en el Congreso como director del Máster Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural. Si partimos de todo lo señalado anteriormente, deberíamos también partir de qué es la educación intercultural y la inclusión. Y debemos indicar que al momento de abordar esos pilares de la educación del siglo XXI, ese nuevo modelo educativo basado por competencia y esos retos que hoy por hoy traen consigo para nosotros, profesionales del ámbito de la educación en contextos formales y no formales de enseñanza, también trae consigo de forma explícita la necesidad de comprender y trascender el concepto de la inclusión, que hoy por hoy en buena parte de nuestros países y en nuestro contexto se va asociada a la inclusión con las necesidades educativas especiales. Cuando desde el máster que dirijo y desde la perspectiva de análisis que nosotros partimos en la formación de nuestros estudiantes, nos mostramos críticos de esa perspectiva ante la necesidad de entender la inclusión del sentido mucho más amplio y obviamente adecuado a lo que estáis viendo en pantalla, es decir, ahondar en la visión de la escuela, el contexto formativo, sea cual fuere el nivel educativo donde nos encontramos, para que estos espacios se conviertan para todos, con independencia de sus características personales, en escenarios de aprendizaje. Por tanto, no podemos garantizar y no podemos estimar la educación inclusiva desde únicamente las necesidades especiales, sino desde la diversidad o los contextos culturalmente diversos, de los contextos culturalmente diversos, no solamente desde los países de origen o procedencia o condición étnica de las personas que hoy por hoy podemos contar a nuestro alrededor o contamos con la posibilidad de contacto a través de las tecnologías de información y comunicación, sino también de los contextos de inclusión producto de las diferencias intergeneracionales que les había hecho mención anteriormente y que obviamente es muy importante tomar en consideración dentro de ese marco de convivencia pacífica y positiva que en términos generales nosotros como docentes deberíamos estar llamados para tal fin. Una tarea que el aprender a vivir juntos va a requerir algunos de los aspectos que están hoy por hoy en esta diapositiva que estáis viendo en pantalla, como es, generar un conocimiento real y crítico de las distintas culturas que existen en nuestro entorno, promover valores positivos, analizar la cultura de los centros educativos o los espacios de enseñanza, proporcionar datos sobre los elementos culturales, introducir su conocimiento en el currículum de enseñanza que nosotros estamos impartiendo, así como también hacer un mayor uso, y creo que es un contexto favorable el que nos encontramos hoy por hoy como Congreso Internacional, de promover una mayor investigación social que ayude al conocimiento sobre los diferentes elementos identificativos de la cultura en nuestros escenarios sociales. Si tomamos en consideración todo lo que hemos venido, todo lo que he venido hablando hasta ahora, y lo relacionamos dentro del marco normativo existente o aspectos institucionales vinculados a la educación a nivel internacional, tomamos en consideración digamos, lo expuesto por la UNESCO en cuanto a los objetivos de la educación intercultural, y vemos cómo en buena medida estos objetivos van entrelazados con
todo lo mencionado anteriormente y todos los retos que nosotros tenemos como docentes a la hora de fomentar esos escenarios de inclusión, interculturalidad, bien sea en contextos presenciales, pero sobre todo en los contextos digitales que hoy por hoy motivan esta participación mía en el marco de este importante evento, como es entre estos objetivos que estoy viendo en pantalla, el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a vivir juntos y el aprender a ser sin la H, ¿vale? Por tanto, es muy importante sacar provecho de las tecnologías y pensar cuál es el reto, cuál es el rol que hoy por hoy tenemos como docentes para tratar de favorecer esos diferentes tipos de aprendizaje que guardan relación directa con los objetivos de la educación intercultural propuestos por la UNESCO. Unos principios, una educación que se basa en 3 principios fundamentales y que creo que por hoy deberíamos tomar en consideración casi de forma inherente. Por una parte, el respeto de la identidad cultural de todos nuestros alumnos, de todos los actores vinculados a su proceso de enseñanza y aprendizaje. El otro principio es el principio de empoderamiento para que cada educando pueda, digamos, enseñar las diferentes o adquirir nuevos conocimientos, actitudes y competencias culturales necesarias para la participación plena en el marco de esta sociedad contemporánea cada vez más diversa, y sobre todo el principio del entendimiento, algo que quizás hoy por hoy está debate desde el punto de vista de los crecientes movimientos migratorios que están surgiendo, los nuevos movimientos migratorios que surgen de forma inédita en el contexto latinoamericano, y sobre todo las consecuencias que está trayendo ello consigo para el surgimiento de nuevos actos xenófobos, entre otros. Como es, digamos, este principio, como estáis viendo, es enseñar a todos los educandos, nuestros alumnos, del conocimiento, actitudes y competencias culturales que le permitan contribuir a ese respeto y garantizar de que ellos se conviertan en actores de entendimiento y solidaridad entre los diferentes individuos que les rodean. Por tanto, las funciones de la educación intercultural, como estamos viendo, y creo que guarda una relación directa a la imagen que estáis viendo en pantalla, un proceso lento de transformación, sobre todo para la generación de nuevos procesos de interacción existentes entre la escuela, el contexto formativo y el sistema social, que está inserto cada uno de nuestros escenarios de acción socioeducativa como docente, pero también la función de la educación intercultural va centrada en esa función de control del proceso educativo, ¿vale? Y de la función prospectiva que estáis viendo en pantalla, es decir, la existencia de procesos que garanticen la retroalimentación y la corrección de posibles desviaciones de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje que vayan en contra de esa educación intercultural y de la construcción y de garantizar las bases para la construcción de la realidad social por parte de nuestros alumnos. Todo esto enmarcado en torno a estas principales características que están presentes dentro de la educación intercultural, como es la inclusión, la participación, la transversalidad y los valores y la valoración de cada uno de los actores que hacen parte de nuestra sociedad contemporánea, y que obviamente trae un proceso lento de transformación, pero que considero que poco a poco vamos a ir avanzando, que es el paso a un nuevo modelo de pensamiento ideal que limite la capacidad crítica, por un lado, hacia un nuevo entorno donde de resistencia al cambio que limite su alcance e implementación. Estos dos frentes, por así decirlo, están contrapuestos, pero obviamente creo que debemos movernos hacia un escenario de transformación que logre socavar o que logre aumentar el impacto favorable contra esos dos principales retos que hoy por hoy tiene la educación inclusiva e intercultural, en nuestro caso, en nuestros contextos sociales y educativos. ¿Qué reto, por tanto, deberíamos tomar? En primer lugar,
los profesionales dedicados a la educación en contextos interculturales, como profesionales de la educación, debemos tomar como primer reto el atender a nuestros alumnados en función de sus necesidades, como bien señala Arroyo y González, y además de eso también buscar mecanismos de compatibilidad con la adquisición y puesta en práctica del resto de competencias de los docentes. Es decir, nosotros debemos garantizar el desarrollo de competencias interculturales que nos favorezca o que permita que nosotros seamos agentes del cambio de todo lo que he venido comentando previamente. ¿Cómo minimizar, por tanto, esos riesgos vinculados a los retos que hemos venido conversando anteriormente? Desde tres puntos de vista fundamentales. La formación del profesorado es muy importante, la evaluación sistemática y la participación activa. En el caso de la evaluación sistemática estamos viendo la necesidad de establecer objetivos, compromisos y fines educativos, procesos educativos con enfoque y diversidad, contar con los recursos necesarios y obviamente sumar el mayor número de agentes para el desarrollo de tales tipos de acciones. Y en el caso de la formación del profesorado, que es donde yo me voy a centrar, sobre todo es uno de los principales, digamos, aspectos a minimizar esos riesgos vinculados a los retos antes mencionados, es promover mecanismos que aseguren a nuestros profesores ser competentes interculturalmente hablando. ¿Cuál es la función que cumple las tecnologías en este contexto intercultural? Inicialmente, como estáis viendo en pantalla, me centro en dos ámbitos ya a modo de cierre en el marco de esta pequeña intervención dentro de este congreso, este importante congreso organizado por la UNAD y la UAM, como es responder a la necesidad de los diferentes grupos sociales desde la apropiación tecnológica dentro de nuestro contexto de enseñanza-aprendizaje y trascender a esa apropiación o esa necesidad de concebir la apropiación tecnológica desde un punto de vista eminentemente instrumental, sino también mirar esa apropiación tecnológica desde estrategias de formación en general y acciones que faciliten la inclusión social desde los diferentes ambientes digitales que podemos sacar provecho para la formación de nuestros estudiantes. Interacción, digamos, un proceso que la interacción es otro concepto muy importante, sobre todo desde la mediación de las TICs y desde los diferentes escenarios de interacción y cambio o modificación de contenido que estamos viendo en pantalla y que va a permitir la apertura para un mayor número de personas implicadas dentro de ese proceso de intercambio de saberes, audiencias inabarcables, que es otro de los aspectos a destacar dentro de esa interacción mediada por las tecnologías, una identificación efímera del interlocutor, en donde muchas veces nosotros nos diluimos de ese rol de profesores y asumimos también diferentes roles, mientras otros van también tomando el rol de interlocutor temporal dentro de ese proceso de construcción cognitiva alrededor de las tecnologías y obviamente el resto de aspectos que estáis viendo en pantalla, como es la comunicación no verbal, la importancia de la comunicación no verbal, el uso de la imagen en los mismos niveles que la comunicación transmitida verbalmente, entre otros que estáis viendo. Al interactuar en el ambiente digital, nuestros entornos y significados se moldean y vemos cómo, digamos, cada vez más ese proceso de interacción dentro de los ambientes digitales se va haciendo cada vez mucho más complejo, bien sea desde plataformas tecnológicas que permitan foros de discusión y donde los diferentes usuarios que estáis viendo en pantalla construyen o contribuyen a procesos de negociación, interacción, cadenas de sentido en torno a un determinado conocimiento, procesos de interacción, apropiación de conocimiento, el poder llegar a acuerdos en torno a esos conocimientos y obviamente todo ello a favor o dirigiéndose hacia la construcción social de los diferentes significados que inciden directamente en el proceso de inclusión e interculturalidad que estaba hablando desde el comienzo.
La organización, por tanto, de la enseñanza requiere, como bien señala Díaz Barriga, una planeación abierta que permita el ajuste, correcciones y cambios. Y esto quizás es uno de los principales aspectos que hoy debemos tomar y que me quiero quedar en el marco de esta ponencia para el trabajo de los docentes. Y que les invitaría a debatir una vez concluida esta intervención de mi parte. Es decir, debemos llevar a cabo planes de intervención flexibles, adaptables y que permitan todo el ajuste, redefinición y mejora de las diferentes estrategias y acciones dentro del proceso formativo que llevamos a cabo. Por tanto, nos encontramos ante otro bloque de retos que hoy por hoy están presentes, como es la realización de las estrategias de proyectos en escenarios y ambientes como los digitales en la actualidad, que exigen este proceso de creación, conducción, orientación y mantenimiento efectiva de comunidades de prácticas y de aprendizaje en ambientes virtuales. Ya para finalizar, nos encontramos también otro aspecto señalado por Díaz Barriga que considero muy importante, que es la visión que los profesores deben tener en el diseño de esas estrategias didácticas, estrategias que deben asumir los problemas de forma no estructurada o indefinidas y que pueden potenciar y dar mayor posibilidad a un mayor número de aprendizaje. Los problemas no pueden o no suelen ser resueltos con absoluta certeza. Por tanto, existe una ampliación de la incertidumbre dentro de estos nuevos escenarios digitales de enseñanza o a partir de los escenarios formativos mediados por tecnología, donde también existen un mayor número de opciones, ya no existe una opción única de solución, sino múltiple, se puede o propende a la generación de controversias entre sujetos que buscan una solución a un determinado problema. En fin, un conjunto de estrategias que desde el punto de vista educativo se puede ir promoviendo desde lo que estáis viendo abajo de esta pantalla, como es la promoción de estrategias basadas en proyectos, problemas, casos y contextos que van a contribuir a ese diseño de ambientes centrados en el desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por tanto, enseñar desde una pedagogía diferenciada es uno de los aspectos fundamentales de los nuevos retos que hoy por hoy tenemos como docentes en estos marcos de inclusión e interculturalidad mediados por tecnología o no, pero en nuestro caso nos centramos desde esa mediación tecnológica donde la pedagogía más adecuada para efectuar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la conceptualización de las propias diferencias, la evaluación de los procesos de aprendizaje y la atención de contextos educativos, de los diferentes contextos educativos, digitales o no, son aspectos fundamentales dentro de esta nueva pedagogía. Y a modo de conclusión, yo sí me quedo con los últimos retos que por hoy creo que debemos asumir con base en lo que hemos dicho o que he venido hablando a lo largo de esta ponencia. Los nuevos roles y funciones que nosotros como profesorado debemos asumir. Roles que siguen estando muy presentes dentro del debate y que les invitaría a debatir al respecto o a reflexionar al respecto en este tiempo de intervención que vamos a tener para no alargar más esta ponencia, que son esos 4 roles que hoy por hoy debemos garantizar y que obviamente la tecnología nos ayuda a su realización, bien sea como gestor, arquitecto, guía o mediador del proceso cognitivo al momento de desarrollar habilidades de herramientas y cognitivas en nuestros estudiantes, desarrollo de procesos cognitivos para que intervienen en ese proceso de aprendizaje, la negociación de significados y la atención a la diversidad dentro de nuestros contextos de enseñanza-aprendizaje. Y para finalizar, solamente me resta agradecer a cada uno de los organizadores de este evento y sobre todo también agradecerlos a cada uno de vosotros del espacio brindado
para la reflexión de estos puntos, aspectos que desde la tecnología considero que son muy importantes tomar en consideración sobre la base de las posibilidades que hoy por hoy puede brindar la tecnología para el desarrollo de esa educación inclusiva e intercultural. Muchísimas gracias.